Y vamos a iniciar la transmisión a Facebook. Espera un segundo. Muy bien. Estamos saliendo en vivo. Nomás un segundo que lo compartimos a la página del libro Durante América Latina, perdón. Ok. Déjenme pasar para acá. Aquí. Muy bien. Estamos en vivo en Facebook, queridos amigos. Nuevamente, bienvenidos todos. Qué gusto que nos acompañen. Es un gusto saludarles. El día, gracias. El día de hoy vamos a estudiar el tema, vamos a terminar dos trechos cortitos del documento 21 sobre los hijos creadores Micaeles o Migueles y vamos a iniciar el estudio del tema de los autootorgamientos o donaciones de los hijos Migueles. Entonces, para iniciar, ¿a quién le gustaría, por favor, hacer una oración? Alfonso. Gracias, Alfonso. Adelante cuando gustes. Primeramente, saludos a todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien, de buena salud, porque yo me siento muy bien, por eso voy a decir la oración, porque le voy a agradecer al Padre que me da la oportunidad de estar vivo un día más, de estar con ustedes, de disfrutar de este día. Yo creo que el número 3, dicen que al tercer día, dicen, pues yo estaba componiendo el zinc del baño y me tardé 3 veces en hacerlo bien. Yo creo que es lo regular, lo que se toma. De todas maneras, es un gusto estar con ustedes. Ustedes pueden apreciar la emoción, el regocijo que me causa. Yo creo que todos nos hemos sentido igual porque nos dan la oportunidad de estar presentes todos aquí reunidos, todos como una sola alma, como un solo corazón, esperando las nuevas del Padre, a ver qué nos va a enseñar ahora. Padre, te agradecemos en nombre de este grupo y de todos los que se dedican a llevar tu palabra y tu verdad, para que nos sigas bendiciendo con tu revelación, y a tu Hijo amado con su Espíritu de verdad que nos acompaña en nuestros corazones, porque sin Él no estuviéramos aquí. Y a nuestra Madre, el Espíritu Santo, por sus ángeles que nos guardan y nos cuidan. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, para iniciar, ¿a quién le gustaría leer? Oscar. Muy bien. Alfonso. Yo también. Omar. Muy bien. Y alcé la mano hace rato. Ángela. Entonces, ¿qué leo? Bueno, Ángela. Bueno, entonces tenemos dos secciones que son el final del documento 21, que son cortitas. Esas, si gustas, las lees tú, Oscar. Después pasamos a la primera sección del documento 119, Alfonso. Y, mejor dicho, no,
perdón, estoy haciendo mal las cosas. Oscar, una sección, la primera que vamos a leer. Alfonso, la segunda. Omar, la primera sección del siguiente documento. Y Ángela, la segunda sección que va a ser el primer autootorgamiento. ¿Les parece bien así? ¿Sí? Sí, aprovechen que no está Irma. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Déjenme primero seleccionarlo para que funcione el compartir. Muy bien. Allá. Dígame si lo ven, por favor. Está llegando. Ahí está. Muy bien. Entonces, Oscar, adelante cuando guste, por favor. Gracias. Gracias, Jenny. Buenas tardes a todos. Numeral 5. La relación de los hijos maestros con el universo. El poder de un Miguel Maestro es ilimitado porque proviene de la asociación experiencial con la Trinidad del Paraíso. Y es indiscutible porque procede de una experiencia real obtenida bajo la forma de las criaturas mismas que están sometidas a esa autoridad. La naturaleza de la soberanía de un hijo creador séptuple es suprema porque, número 1, abarca el punto de vista séptuple de la deidad del paraíso. 2. Personifica una actitud séptuple de las criaturas del espacio-tiempo. 3. Sintetiza perfectamente la actitud paradisiaca y el punto de vista de las criaturas. Esta soberanía experiencial incluye así toda la divinidad de Dios séptuple, que culmina en el Ser Supremo. Y la soberanía personal de un hijo séptuple es semejante a la soberanía futura del Ser Supremo, que algún día llegará a su culminación, la cual abarca, tal como lo hace, el contenido más completo posible del poder y de la autoridad que la Trinidad del Paraíso puede manifestar dentro de los límites espaciotemporales correspondientes. Cuando un hijo Miguel consigue la soberanía suprema sobre el universo local, deja atrás el poder y la oportunidad de crear tipos eternamente nuevos de criaturas durante la presente era del universo. Pero el universo de que un hijo maestro pero el hecho de que un hijo maestro pierda su poder para dar origen a unas órdenes de seres eternamente nuevos, no interfiere de ninguna manera el trabajo de elaboración de la vida ya establecido y en proceso de desarrollo. Este inmenso programa de evolución universal sigue adelante sin interrupción ni reducción. La adquisición de la soberanía suprema por parte de un hijo maestro implica la responsabilidad de dedicarse personalmente a fomentar y administrar aquello que ya ha sido diseñado y creado, y aquello que será engendrado posteriormente por aquellos que han sido así diseñados y creados. Con el tiempo se puede desarrollar una evolución casi infinita de seres diversos, pero desde este momento en adelante, ningún tipo o modelo enteramente nuevos, de criaturas inteligentes tendrá directamente su origen en el Hijo Maestro. Este es el primer paso, el principio de una administración estabilizada en cualquier universo local. La elevación de un hijo donador séptuple a la soberanía indiscutible de su universo significa el principio del fin de una incertidumbre y de una confusión relativa seculares. Después de este acontecimiento, aquello que no pueda ser algún día espiritualizado será finalmente desorganizado. Aquello que no pueda ser algún día coordinado con la realidad cósmica será finalmente destruido. Cuando las disposiciones de una misericordia interminable y de una paciencia indecible se han agotado en un esfuerzo por conseguir la lealtad y la devoción de todas las criaturas volitivas de los reinos, la justicia y la rectitud prevalecerán. La justicia
terminará por aniquilar aquello que la misericordia no ha podido rehabilitar. Los Migueles Maestros son supremos en sus propios universos locales, una vez que han sido instalados como gobernantes soberanos. Las pocas limitaciones a su gobierno son las inherentes a la preexistencia cósmica de ciertas fuerzas y personalidades. Por lo demás, estos hijos maestros son supremos en autoridad, en responsabilidad y en poder administrativo en sus universos respectivos. Como creadores y dioses, son supremos en casi todas las cosas. En lo que se refiere al funcionamiento de un universo dado, no existe perspicacia alguna más allá de su sabiduría. Después de su elevación a la soberanía, estable en un universo local, un Miguel paradisíaco tiene el pleno control sobre todos los hijos de Dios, que ejercen su actividad en su dominio, y pueden gobernar libremente de acuerdo con el concepto que tenga sobre las necesidades de su reino, de sus reinos, perdón. Un hijo maestro puede cambiar a voluntad el orden de los juicios espirituales y de los ajustes evolutivos de los planetas habitados. Y estos hijos elaboran y llevan a cabo los planes elegidos por ellos mismos en todas las cuestiones relacionadas con las necesidades planetarias especiales, en particular, con respecto a los mundos donde han vivido como criaturas, y mucho más en lo que concierne a la esfera de su donación final, al planeta de su encarnación en la similitud de la carne mortal. Los hijos maestros parecen estar en perfecta comunicación con los mundos donde se han donado, no solamente con los mundos donde han residido personalmente, sino con todos los mundos en los que se ha donado un hijo magisterial. Este contacto se mantiene mediante su propia presencia espiritual, el espíritu de la verdad, que pueden derramar sobre toda carne. Estos hijos maestros mantienen también una conexión ininterrumpida con el Hijo Madre Eterno, en el centro de todas las cosas. Poseen una facultad compasiva que se extiende desde el Padre Universal en las alturas hasta las razas humildes de la vida planetaria en los reinos del tiempo. Gracias, Oscar. Gracias, un placer. Alfonso, adelante, por favor. Alfonso, ¿estás ahí? Golpea 2 veces si estás, Alfonso. Sí, a las 13 de la vencida. El destino de los Migueles Maestros. Nadie puede atravesar, hablar con una autoridad final sobre la naturaleza o el destino de los soberanos maestros séptuples de los universos locales. Sin embargo, todos especulamos mucho sobre estas materias. Nos enseñan y nosotros creemos que cada Miguel paradisíaco es el absoluto de los dobles conceptos divinos que le dieron origen. Personifica, por tanto, unas fases reales de la infinidad del Padre universal y del Hijo eterno. Los Migueles deben ser parciales en relación con la infinidad total, pero son probablemente absolutos en relación con esa parte de infinidad implicada en su origen. Pero al observar su trabajo en la presente era del universo, no detectamos ninguna acción que sea más que finita. Cualquier supuesta capacidad superfinita debe estar contenida en ellos mismos y hasta ahora no se ha revelado. La finalización de la carrera de donación bajo la forma de las criaturas y la elevación a la soberanía suprema de un universo deben significar la liberación completa de las capacidades de acción finita de un Miguel, acompañada de la aparición de la capacidad
para llevar a cabo un servicio más que finito, porque observamos a este respecto que estos hijos maestros se encuentran entonces limitados para engendrar nuevos tipos de seres creados, una restricción que se ha hecho indudablemente necesaria debido a la liberación de sus potencialidades superfinitas. Es muy probable que estos poderes creadores no revelados permanezcan contenidos en estos hijos durante toda la presente era del universo. Pero creemos que en algún momento del lejano futuro y en los universos del espacio exterior, actualmente en vías de movilización, la unión entre un hijo maestro séptuple y un espíritu creativo de la séptima fase podría llegar a unos niveles absónitos de servicios acompañados de la aparición de nuevas cosas, significados y valores en unos niveles trascendentales que tendrán una importancia universal última. Al igual que la deidad del Supremo se está concretando en virtud del servicio experiencial, los hijos creadores están consiguiendo la realización personal de los potenciales paradisíacos de divinidad contenidos en sus naturalezas insondables. Cristo Miguel dijo una vez cuando estaba en Urantia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y creemos que en la eternidad los Migueles están destinados a ser literalmente, el camino, la verdad y la vida, señalando siempre a todas las personalidades del universo el camino que conduce desde la divinidad suprema, pasando por la absolutidad última hasta la finalidad eterna de la deidad. Presentado por un perfeccionador de la sabiduría precedente en Deuversa. Gracias, Alfonso. Ahora pasamos, díganme si ven el cambio de pantalla que hice, ¿lo pueden ver? Documento 119. Sí, señora. Muy bien, perfecto. Yo tenía Continúa. una pregunta primero, Janet. Sí, diga. En la lectura que leímos anteriormente, se habla de que los creadores son parciales. ¿A qué se refiere esa parcialidad? Vamos a ver. Parciales. Vamos a ver, un segundito. Voy a buscar la palabra. Parciales en relación con la infinidad total. Exacto. ¿A qué se refiere? Ellos no son el yo soy, no son el Padre Universal. Ellos son seres finitos creados que tienen un comienzo. Entonces, ellos son una expresión de la deidad, ellos mismos son deidad, pero lógicamente ellos contienen en sí mismos una parte de los poderes creadores, de todos los poderes. Voy a detener un segundito para que si alguien más quiere aportar algo, pero creo que a eso se refiere con Es parcial. subabsoluto. No es absoluto, pero subabsoluto. Yo. ¿Ya? ¿Sí? No va a haber preguntas o alguien que quiera explicarnos un poquito más para que nos desmenuce lo que acabamos de leer, porque a mí se me hizo demasiado para poderlo Pasar por alto. entender. Muy Así, bien. para poderlo entender. La A ver verdad, si yo en mi pueden, opinión, La narración, Omar, la narración que se leyó anteriormente menciona que en la parcialidad, en algunos aspectos de parcialidad de ellos, para mí son subabsolutos, pero sí, en algunos aspectos, por proceder directamente del Padre Universal y del Hijo Eterno, en algunos aspectos sí son absolutos. bueno, me gustaría responderle una cosita a Alfonso, si me permiten, que te estaba haciendo una buena pregunta, porque la verdad es muy condensada la información que nos están transmitiendo los reveladores en esas palabras, como para pasar de largo. Y dice muchísima información, es Exacto. muchísima. Bueno, en lo que yo he estudiado. Una de las cosas que vemos es que se está hablando de la culminación
de los 7 autootorgamientos del Padre Creador, para ponerlo en contexto. Y según lo que recuerdo que se llaman hijos maestros porque se reúnen con el Padre en unos conclaves en el paraíso en proyección de vías de creación en los niveles del espacio exterior. Entonces, se comenta, se rumorea, se especula que cuando se empiece el primer nivel del espacio exterior, obviamente los 7 superuniversos deben estar en estados de luz y vida, según lo que he comprendido, según la especulación. Y en ese caso, se dice que nosotros como finalistas, en dado caso, partiremos con el Padre Creador a tales misiones y él vivirá otras experiencias, digo experiencias en como entendemos las cosas, para lograr esa absonidad. Es decir, lo que estaban hablando en el comienzo, el Padre Creador necesita punto A, punto B para moverse, pero él con el Espíritu de la verdad está, digámoslo así, como intentando vivir esa absonidad, estar en todas partes. No sé si me hago entender, es que es difícil. Entonces, como el Espíritu de la verdad lo representa y en donde están todos, sus hijos mortales en este caso, él está en su presencia a través del Espíritu de la verdad porque él no puede estar directamente. Entonces, digámoslo así, es como un suplemento, es como una ayuda para su nivel absonito. No, no sé si me puede ayudar ya ni a explicar eso, porque en verdad está tocando ese tipo de temas, unos temas un poquito, unos conceptos un poco elevados, un poquito difíciles de digerir y se requiere de tiempo. Eso en cuanto a autootorgamientos, ¿no? Eso es lo que más o menos, así en palabras sencillas, es lo que quiero decir. Gracias, Omar. Octavio, adelante, por favor. Buen día, gusto en verlos a todos. Pues mire, voy a repetir el párrafo porque es interesante. Dice, los Micaeles deben ser parciales en relación con la infinidad total. Yo me imagino porque ellos trabajan en los superuniversos o dentro de, en este caso, del séptimo superuniverso, pero dice más adelante, dice, pero son probablemente absolutos en relación con esa parte de la infinidad que se refiere a su origen. Entonces, de algún modo, como están todavía ellos como en crecimiento, como en un proceso también de perfección, de alguna manera ellos vienen de la absolutez, ¿no? Porque son hijos de Dios Padre, o de primera fuente y centro, y del Hijo Eterno. Desde ese punto de vista, puede ser que son absolutas en ese sentido, pero ya fuera de esa creación, en su ejercicio dentro de su superuniverso y de acuerdo a su universo local, ellos todavía son parciales en relación con la infinidad total. O sea, todavía ellos están sujetos a un crecimiento. Así es como lo interpreto yo. Pudiera ser esa alguna explicación. Pero fíjense lo que me llama la atención más adelante, dice. Las pocas limitaciones a su gobierno son aquellas inherentes a la preexistencia cósmica de ciertas fuerzas y personalidades. O sea que ya hay cosas establecidas que ellos no pueden cambiar. Por otra parte, estos hijos soberanos son supremos en autoridad, responsabilidad y poder administrativo en sus respectivos universos. Somos como creadores y dioses. Estaban hablando de su universo local. Supremos virtualmente en todas las cosas. No hay discernimiento ni comprensión más allá de su sabiduría en cuanto al funcionamiento de un universo dado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ellos tienen, en ese lugar tienen como un poder mayor. Es como, por ejemplo, no sé si me explico, como la policía, ¿no? De Estados Unidos, que yo lo he visto en las películas. Hay oficiales de policía que están dentro de un estado, el estado de Texas, por decir así, o de un condado, pero ya se salen de ese condado y ya no tienen jurisdicción. Entonces, como que tienen ciertos límites, ¿no? De cómo, dónde pueden actuar. Pero fíjese lo que dice más adelante, dice, un hijo mayor puede a su voluntad cambiar el orden de su reino, fíjese. Un hijo mayor puede a su voluntad cambiar el orden de su reino. Un hijo mayor puede a su voluntad cambiar el orden de la adjudicación espiritual y del ajuste evolucionario de los planetas habitados. Y estos hijos elaboran y llevan a cabo planes de su propia elección
en todos los asuntos de las necesidades planetarias especiales, en particular en relación con los mundos de su estadía en forma de criatura y aún más en relación con el reino del último autootorgamiento, el planeta de la encarnación en semejanza de carne mortal. Fíjense lo que dice aquí, ¿eh? Se me hace a mí un poquito difícil de aceptarlo, pero así es. Entonces Jesús tiene la facultad de cambiar nuestra situación aquí en Urantia, mas sin embargo no lo hace por todo lo que el mismo libro nos expresa, ¿no? Pero ellos tienen esa potestad. Y más sin embargo, aquí en Urantia las cosas van a seguir como están y lo que estamos viviendo. Pero ellos, si quisieran, porque aquí lo dice el documento, lo puede hacer. Es lo que yo nada más quería destacar. No quiero entrar en el por qué y eso, porque pues es muy extenso. Pero lo que dice aquí el libro, que él, si quisiera, pudiera cambiar la situación en Urantia. Él tiene esa potestad y esa facultad. Entonces, yo nada más quería mencionarlos. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. El libro que estamos leyendo es una de esas cambios, de una de esas diferencias o acciones de nuestro Padre Creador. La revelación es parte de esos planes especiales del Padre para nosotros. Y otra cosa, cambiar arbitrariamente la evolución sería caer en los errores de Lucifer. Entonces no se puede cambiar arbitrariamente la evolución, se puede fomentar la evolución o, como dice también la revelación, aplicar presión espiritual desde arriba. Y se está aplicando y se está haciendo mucho y el Padre no ha dejado de actuar y la revelación... Pero hermanita, aquí dice cambiar a voluntad. Así, el orden de las administraciones espirituales. Un hijo mayor puede a su voluntad cambiar el orden de la adjudicación espiritual y el ajuste evolucionario. Probablemente entra ya usted ahí lo que dice el proceso gradual, ¿no? Es un proceso gradual como usted lo está manifestando ahorita. Pero yo pudiera pensar que pudiera ser más... Por ejemplo... No esperar, por ejemplo, tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, ese es el estilo de que tiene Jesús. Pienso yo que hay ciertas, por ejemplo, si vemos situaciones en el mundo y anhelamos que las situaciones terminen y que haya paz y que no haya violencia y que se acaben los crímenes, y queremos eso, ¿verdad? No sé si eso es parte del sentimiento que estás manifestando, Octavio, o que cualquiera puede manifestar. Ahora, si se interrumpiera arbitrariamente ese tipo de cosas de la evolución humana, sería peor. Lo mismo que dijo la ministra Divina con respecto a las acciones que se podían hacer respecto a la rebelión y las consecuencias de la rebelión. Que si se toman acciones arbitrarias, solamente se empeoran las cosas. Observen en los países en donde están sucediendo cosas que ante una mala acción de una facción, hay una acción arbitraria, totalitaria, enorme de la otra facción. ¿Y qué está sucediendo? Se está llegando a extremos. Por interrumpir una cosa se está produciendo algo mucho peor. No sé si eso sirve como ejemplo, pero me parece que no podemos esperar que el Padre venga a interrumpir procesos evolutivos naturales. El Padre está actuando y estoy segura de que está actuando a través de muchas formas, a través de seres que están dispuestos a servirle, a ayudarlo, a luchar por el bien, a promover el bien, a vencer al mal. Es que, hermanita, perdón que la interrumpa, es que pareciera entonces que, de acuerdo al plan que está establecido en estos momentos en Urantia, y Jesús teniendo esta facultad de poder cambiar las cosas, no lo hace de manera radical porque usted lo acaba de expresar de acuerdo a su interpretación. Pero para mi interpretación, yo preferiría una manera más radical de hacerlo porque se están perdiendo muchas almas o muchos niños o muchas personas ahorita con las guerras. Yo la verdad, perdóneme que lo diga, pero no me parece lo que está pasando. ¿Por qué? Porque pareciera entonces que dentro del plan de Dios no es tan importante la cantidad de personas que mueran. Perdóneme, nosotros estamos hablando desde ese punto de vista porque estamos aquí cómodamente,
tomando la clase y los domingos y todo, pues a nosotros no nos pasa nada. Pero pregúntale usted a los hermanitos que están en Gaza, por ejemplo, o en Ucrania. Entonces, eso es a veces yo los contrastes que no puedo aceptar teniendo Jesús la facultad de hacer estas cosas. También hay un grupo de serafines encargados de estas situaciones y no veo que pasen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la línea evolutiva de este planeta pues está funcionando de esa manera, pero por lo pronto no deja de ser un poco extrema, desde, claro, mi muy humilde interpretación, ¿no? Pues nosotros estamos cómodos aquí, pero pregúntele a ellos que están viviendo esas situaciones. Y me extraña mucho porque Jesús tiene esta facultad de hacer las cosas y no lo hace. No puede interrumpir arbitrariamente, no lo puede interrumpir porque lo empeora. Pero ahí lo dice el documento. No, en la evolución, evolución es distinto, la evolución. Bueno, entonces eso no sería evolución, eso sería es un error de interpretación de mi parte, yo puedo estar, estoy equivocado. Acuérdate que la vida en la carne es el primer paso y todos los seres que sufran injusticia recibirán compensación por misericordia. O sea, el hecho de que muera el cuerpo no significa que muera la persona, el ser sigue vivo, la personalidad. Pero hay otras reglas, hermanita. Esos hermanos que están muriendo no han desarrollado alma, entonces ¿cómo se les va a dar la oportunidad? Porque hay procesos para eso. Tienen personalidad, hermano. Tienen personalidad. Porque desconocen la revelación. Hermano, no tienen alma. Escucha, por favor, déjame hablar, por favor. Las personas, los niños que mueren antes de recibir el ajustador son repersonalizados cuando llega al menos uno de sus padres al mundo de estancia. O sea que lo que vale es la personalidad en el caso de no tener ajustador y no tener alma. Todos tendrán su oportunidad. El padre es amor y misericordia. El Padre no va a privarle de la oportunidad a un ser, más todavía a un ser que sufrió semejante injusticia. En ese sentido, las injusticias en este mundo son horribles, pero si hubieras vivido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, estarías infinitamente más horrorizado, porque sucedieron crímenes muchísimo peores, horrendos. Lo que estamos viendo es horrendo también, por supuesto. Y hay mucha gente trabajando para que esto se interrumpa. Pero, como te digo, tenemos que ver más allá, elevar un poco la visión y verlo. Nosotros como individuos, lo único que podemos hacer es orar, protestar públicamente, pero eso lo tiene que hacer cada uno individualmente, ¿verdad? Nosotros como grupo de personas, estudiantes de la revelación, no debemos, dicho por los propios reveladores, actuar en otras áreas que no sean en el aspecto religioso. El grupo religioso debe de atenerse a las actividades religiosas porque si no se convierte en otra cosa. ¿Sí? Entonces, para trabajar en esas cosas, si queremos trabajar, tenemos que hacerlo de manera individual, cada uno por sí mismo haciendo el esfuerzo y la tarea que considere adecuada. Y una de las tareas más necesarias en este mundo, más importantes, es difundir y motivar a la vivencia espiritual. Esa es la cura para el mal del mundo. La vivencia espiritual, el renacimiento del espíritu, el encontrar a Dios, descubrir a Dios y que amar a todos los seres humanos. Si no tenemos eso, no hay cura, porque tenemos una mentalidad humana sin la luz del espíritu. Entonces, tenemos que llenarnos de amor por nuestros hermanos y nos vamos a llenar de amor por todos nuestros hermanos, sin excepción, cuando amemos al Padre y cuando hagamos su voluntad de todo corazón. Entonces, ¿cuál es el trabajo más urgente? El difundir la verdad espiritual y el motivar a la vivencia espiritual. Esa es la cura para el mundo y la cura para la rebelión y para que finalmente se acabe el mal en el mundo y este mundo se convierta en otra cosa. El cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros, porque si no estamos igual que antes, pasa esta crisis y dentro de un tiempo vuelve otra y otra guerra y otro horror. De hecho, hermanita, esto va a ser más adelante, porque el mismo libro dice que todavía faltan unas buenas guerras que tengamos que librar. El libro está no te olvides, porque no dice que las vamos a evitar, dice que las vamos a pasar. Son inevitables. Y para allá vamos. Tenemos naturaleza animal. La gente le quitas todas las armas, le quitas todos los instrumentos de guerra y se pelean con palos y piedras, dice la revelación.
porque está en la naturaleza animal belicosa de los seres humanos. Entonces, si no existiera naturaleza animal belicosa, no habría guerras. Y para superar la naturaleza animal belicosa tenemos que renacer del espíritu, ser transformados por el espíritu. Y para ser transformados por el espíritu tenemos que conocer la verdad, tenemos que saber que existe la verdad divina, cuál es el camino de la sobrevivencia del alma, cuál es el camino de la espiritualización, cuál es el camino para llenarnos de amor por todos nuestros hermanos sin excepción. Entonces, por eso tenemos la revelación y ese es el plan del Padre y ese es el plan de Jesús, el plan especial de Jesús, tenlo por seguro. Pero si nosotros, o sea, tenemos la herramienta en las manos, tenemos que trabajar para que la herramienta cumpla su trabajo y transforme al mundo y la va a transformar. La revelación lo dice, en 1000 años se va a instalar satisfactoriamente la revelación. Pero la revelación necesita instructores. Y los instructores tienen que ser líderes espirituales, que conduzcan a sus hermanos al reino del Padre, a renacer del Espíritu. Y esos líderes espirituales no son líderes, sino son también instructores. Y para ser instructor hay que conocer la revelación en profundidad, comprenderla, vivirla y saberla transmitir con fidelidad, con profundidad de discernimiento espiritual y motivando por amor, por servicio a los demás a conocer y vivir la verdad. Ese es el camino, esa es la forma de limpiar al mundo, purificarlo de todos estos horrores. No es un camino fácil, no es un camino rápido, pero así es la evolución, estamos en un mundo evolutivo. No podemos saltarnos etapas, porque saltarse etapas en un mundo experiencial, ese es el método de Lucifer. Entonces cada uno tiene que trabajar, cada uno tiene que poner su granito de arena y hacer su trabajo de amor y de servicio, de difusión, de explicar, de ayudar a otros a comprender, sobre todo ayudar a vivir. Y si no podemos ayudar a las personas a vivir la enseñanza, si no la vivimos nosotros. Tenemos que ser ejemplos de amor, por sus frutos los conoceréis. Entonces, eso es lo que a mí me parece, pero disculpe que me extendí mucho. Ramiro, adelante, por favor. Bien, dentro de esa parcialidad que se menciona de los hijos creadores, hay que tener en cuenta que esa parcialidad obedece a que ellos, aunque implícitamente e innatamente por ser hijos directos del Padre y del Hijo Eterno, tienen prerrogativas de poder soberanos y prácticamente absolutos, ellos mismos se limitan o se autocontrolan en el tiempo o en la finitud en la que vivimos nosotros, en los universos locales por ellos creados. Y la revelación nos da indicios de que esto es así porque en las donaciones de gracia, en los auto-otorgamientos, ellos son soberanos de actuar si quisieran actuar con esa soberanía. En el caso de la rebelión de Lucifer, Miguel era soberano de actuar para destruir en un instante a Lucifer. Decidió no hacer nada, puesto que Gabriel, brillante estrella matutina, estaba alerta a que Jesús le impartiera, a que Micael le impartiera la orden de destrucción del archirrebelde, pero Micael decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque dentro de estas prerrogativas los hijos tienen una herencia directa del Padre de actuar de formas infalibles y las decisiones que toman para actuar en todas estas situaciones finitas que nos han abarcado a nosotros, incluso algunas situaciones subsonitas que han implicado todos estos auto-otorgamientos de los hijos en otorgamientos muy elevados. La forma en que deciden actuar es la forma más perfecta y la forma más infalible, y no existiría para ellos una forma de hacerlo mejor porque así actúa el Padre Universal. Y ellos son la fiel estampa y el fiel reflejo de nuestro Padre Universal. Gracias. Ramiro, me gustaría saber si tienes la cita en donde se menciona
que Cristo Miguel podría haber, no me acuerdo la palabra que utilizaste, No, ejecutado. no, no tengo la cita precisa, pero sí recuerdo haber leído cuando se estalló la rebelión de Lucifer. Se dice que Cristo Miguel tenía la facultad de destruir al rebelde y decidió no hacerlo. Eh, y esto era parte de la soberanía de Micael, lo que él decidiera. Si Micael hubiera decidido actuar de otra forma, digamos, apropiándose de facultades de poder y de soberanía que él tiene, sin haber cumplido el séptimo autootorgamiento, dicen los narradores que se habrían retirado todos los embajadores y todos los servidores que habían de Ubersa y del paraíso, se habían retirado silenciosamente y hubieran dejado gobernando solo a Micael, donde él hubiera tomado ciertos procedimientos sin haber cumplido su último autootorgamiento. Su último autootorgamiento le dio facultades soberanas, todo poder, tanto en el cielo como en la tierra, a Micael. Sin embargo, él no utiliza esos poderes a discreción porque él tiene ya la facultad de elegir cómo actuar, aunque parezca negligente para muchos de nosotros, el que no actúe haciendo uso de todo su poder, realmente lo está haciendo de la mejor manera posible que existe en el gran universo de universos. Básicamente así lo he leído, pero no podría precisar cuál es la cita. Gracias, Ramiro. Yo encontré esta cita que acabo de poner en el chat, donde dice que aunque Lucifer estaba privado de toda autoridad administrativa en Satania, no existía entonces ningún poder ni tribunal en el universo local que pudiera detener o destruir a este malvado rebelde. En aquella época, Miguel aún no era gobernante soberano. Los ancianos de los días apoyaron a los padres de la constelación en su incautación del gobierno del sistema, pero nunca, bueno, eso es aparte, eso es otra cosa. Me parece a mí, no sé si ahora siendo hijo Bien, mayor. lo que dijiste, Ajá. no existía ese poder porque estaba en las manos y en las atribuciones, facultades legales de los tres ancianos de los días de Orbontón y de sus tribunales, de sus cuartetos de arbitramiento que habían podido, ellos sí podían juzgar y decidir los asuntos de Lucifer. Okay. Sin embargo, no actúan porque no podían pasar por encima de la sabiduría, de la soberanía actual de ese entonces, de Micael, en este caso de Cristo Micael. Y Gabriel, comandante en jefe de los ejércitos celestiales del universo de Nevadón, universo local, Gabriel sí podía tener el poder de destruir a Lucifer, pero si esto se hubiera hecho así por orden de Micael, hubiera sido una acción arbitraria que de alguna manera hubiera desafiado la soberanía de los ancianos de los días, y esto no le convendría, no le hubiera convenido de ninguna manera a Micael. Más o menos en las narrativas uno llega a comprender estas situaciones leyendo casi entre líneas y sacando información entre líneas de las narrativas del libro de Urantia. Y como dijo un compañero ahora, y como dijo Omar, cosas tan profundas que son muy difíciles de entender, pero sí están explícitas, diciéndonos inclusive muchas cosas que no están escritas. Gracias, Ramiro. Por favor, adelante, Marcelino. Disculpe la demora. Tranquila, muchas gracias, Jenny. Un gran abrazo para todos. Bueno, mire, muy interesante lo que se ha comentado, leído y comentado últimamente. En cuanto a los Micaeles y nuestro Micael de Nevadón, pues definitivamente son finitos. Vienen de dos personalidades absolutas, pero son finitos. Y una de las pruebas definitivas de su finitud es el hecho de que no pueden ser omnipresentes. Incluso lo comentan los reveladores que en el caso del derramamiento del Espíritu de la Verdad, que es omnipresente en Urantia,
fue producto de la conexión con la hija creativa que hizo posible esa omnipresencia del Espíritu de la verdad. Cuando Micael está en un sitio, no puede estar en más de un sitio. Entonces, ahí está una de las limitaciones. El Padre es omnipresente, el Hijo Eterno es también omnipresente, pero el Hijo Creador ya no lo es. De manera pues que ahí está clara la limitación o parte de esa parcialidad que hay en ellos. Por supuesto que hay un potencial extraordinario, ilimitado, que seguramente va a continuar tal como se refleja en las actividades que se pueden realizar por parte de ellos en el espacio exterior. En cuanto a lo que comentó nuestro hermano Siles, definitivamente los reveladores dicen que el Padre, o que el Hijo Creador, o que los creadores pudieran hacer de un mundo perfecto instantáneamente y llevarlo a la luz y a la vida sin menor inconveniente, porque tienen ese poder, pero no es el plan divino. Hay necesidad de estas tribulaciones, de estas dificultades, hay necesidad de estas inevitabilidades, y especialmente en el ser humano que es de origen animal. Entonces, esa es la causa por la cual tantos aspectos, especialmente en Durantia, que se producen y que dan la impresión de que, como que si no existiera Dios, en algunos casos aumenta la confirmación de varios ateos y de personas que de momento tienen debilidad de fe. Pero ya nosotros comprendemos la técnica por la cual el humano no solo existe, sino crece a través de este proceso lento y a través de las tribulaciones. Dicen que las tribulaciones hacen que los mortales finalistas sean amorosos, amantes, tolerantes, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay una pregunta de Magini que la logré leer en el chat de nuestro hermano Diego, de frente al significado de lo absónito. Y repitiendo un poco más eso, no olvidemos que existimos por la decisión de la infinita Trinidad de ser experiencial, de vivir experiencias. Entonces surgen tres enormes niveles donde la infinita Trinidad va a vivir, vive y seguirá viviendo experiencias. Y esos tres grandes niveles es el nivel finito o limitado por el tiempo y por el espacio, donde se desenvuelven una serie de seres celestiales y nosotros los humanos, especialmente en los 7 superuniversos. En ese nivel, la infinita Trinidad produce una deidad experiencial derivada que no es eterna en el pasado, pero puede ser eterna en el futuro, y que es la que se conoce como Dios el Supremo, que está en este proceso. El otro nivel de la realidad universal es el nivel que está entre el absoluto y el finito, apso de absoluto y nito de finito, absónito o trascendental. Supera el tiempo, supera el espacio. Esos seres no tienen comienzo. Esos seres, vamos a decir, no están limitados por el tiempo y por el espacio, simplemente los hacen existir las deidades. Y esos seres son los que se llaman absólitos y también se les conocen como trascendentales, es decir, trascienden el tiempo y trascienden el espacio, y están por encima de personalidades como nosotros, se pudieran también llamar superpersonalidades. Nos dan dos ejemplos de esas órdenes, que son los arquitectos del universo maestro y los organizadores de la fuerza universal. Y en ese segundo nivel de realidad universal se autorrealiza, toma experiencias la Trinidad en una deidad también derivada que se conoce como Dios el último. Y el tercer nivel, el último, mucho más alejado de nuestra comprensión, es el nivel absoluto, pues que ahí son seres sin comienzo, sin fin, sin tiempo, sin espacio. De manera de que esos niveles absolutos, que pudiéramos considerar, por ejemplo,
un ejemplo sería, además de la Trinidad infinita, un ajustador del pensamiento, que los reveladores, que es una entidad absoluta. Entonces allí se va a producir la deidad derivada denominada Dios el absoluto. Entonces eso es lo que podríamos decir tocando específicamente la realidad absónita, estimado Diego. Y disculpe que me alargué un poquito, estimada Jenny, muchas gracias. Gracias, Marcelino. Fragmento absoluto. Omar, adelante, por favor. Gracias, Marcelino, Bueno, por tu respuesta. estaban diciendo tantas cosas que ya, ya ni sé ni qué decir porque se aumenta la temática y tocan un tema, tocan otro y se vuelve mucha información. Pero yo primero que todo, volviendo al tema de los creadores y las creaciones futuras, que es como que el destino de los hijos maestros. Y esto lo tocó a relación a lo que decía nuestro amigo Octavio. Siento, y con todo respeto lo digo, no solo por él, sino que yo me doy cuenta que a veces cuando leemos la revelación, sí, muy bonita, muy bonito, muy lindo, pero a veces se nos olvida de que el planeta está gobernado por personalidades divinas, seres celestiales que saben las cosas, las entienden, y ellos muchas veces advierten que el ser humano no puede tomar, pues, esos actos de exigencia, digamos, en esos términos, que nosotros como personas, como decía Octavio, que ¿y por qué pasa lo de casa? ¿Y que por qué pasa esto y pasa lo otro? Y sí, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido esas inquietudes, pero en la medida, como decía Janet, uno profundiza, uno toca estos temas, siento que realmente pues hay un trabajo espiritual por estas personalidades divinas. Recordemos que están los 12 grupos de serafines, que ellos trabajan a largo plazo. No da respuesta instantánea a lo que el ser humano quiere, a un individuo en específico. Y ellos saben esas cosas. Y lo que decía Jenny es muy claro y es algo de tener pendiente en nuestra vida. Y es que pues, el cuerpo puede ser destruido, pero no el alma, no la personalidad. Y todos los individuos tienen oportunidad, sí o sí, en cualquier momento dado. Y debemos tener cuidado, ¿por qué? Porque a veces por buscar la iluminación, pongámoslo en esos términos, o ese esclarecimiento de la revelación, terminemos señalando, juzgando, y puede ser una piedra en el zapato y puede ser contraproducente, porque la mente no bien enfocada puede distorsionar la verdad de los hechos y el objetivo divino. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas y yo creo que todos como personas hemos vivido esa situación, que por qué pasa esto y por qué lo otro. Pero hay cosas de fondo que no entendemos. Demos cuenta que la historia del libro Urantia tardaron 700 años para dar una respuesta, cosa que para la Comisión de Contacto fue demasiado tiempo, pero para ellos no lo es. O sea, así que ellos trabajan en niveles de tiempo distintas a nosotros y nosotros queremos respuestas inmediatas. Y esa es una impaciencia que nos dejó la rebelión. Y esos son factores de la rebelión en nuestra manera de vivir inconscientemente, no nos damos cuenta. Leemos en el libro que Jesús era paciente y que nunca tenía afán. Muy bonito, pero el problema lo llevamos nosotros. El afán lo tenemos nosotros. Somos nosotros que queremos respuestas inmediatas y eso es algo que nos ha dejado la rebelión y los reveladores lo dicen. Después de la caída de Caligastia, toda la humanidad ha llevado en desgracia ciertas cosas que han pasado. Y eso se refiere al ser, a la persona. Lamentablemente nuestros daños fueron impacientes y eso también va metido en nosotros. Así que son muchas cosas a mirar con detenimiento en nosotros, porque ya está en nosotros acabar esa rebelión en nosotros. Ahí es cuando empieza el mundo a empezar las etapas de luz y vida. Y dice el libro, Jesús vivió las etapas de luz y vida. ¿Y qué es eso entonces? Entonces, todo eso hay que ponerlo en contexto. Adicional, dice los reveladores que todos los seres humanos del universo, todos los seres están llamados a aportar su granito de arena de sabiduría al sistema. ¿Qué significa eso?
y seguramente allá nos van a explicar muy bien con detenimiento qué significa eso y cómo hay que llevar la vida. Aquí peleamos y exigimos, pero hay que tomar en cuenta y en consideración muchas cosas que los reveladores dicen y como decía nuestro amigo Ramiro, entre líneas dicen muchas cosas y al buen entendedor pocas palabras. Y también se invita a la especulación creativa, pero pues hay que analizar muchos puntos, muchas cosas. Así que eso quería decir y un abrazo. Gracias, Omar. Bueno, quiero saludar a Irmita, viniste, qué bueno. Hola, sí, un ratito. Qué bueno, Perdón, hermanita. hola, buenas tardes a todos. Ay, es que me venía muriendo del calor, hermano. Quiero saludar también a Jesús Rodríguez, a José Niño, que no los había saludado, disculpen. Bienvenidos. Espero que no me haya olvidado de nadie. A Chuyita la había saludado, pero no sé si me había escuchado. Hola, Chuyita. Y a Héctor, que ya también lo saludamos. Bueno, antes de pasarle la palabra a Víctor, Alfonso y a Octavio, déjenme saludar a nuestra querida amiga Rosalía Cartagena Sánchez, que nos está acompañando en Facebook y nos dice cosas muy interesantes. Dice Rosalía, buenas tardes a todos. Y dice, hola Irma. Entonces, déjenme abrir bien para poder compartirle un segundo. Dice Rosalía, nuestro soberano Micael no cambia las cosas a su voluntad porque respeta el libre albedrío que otorga la primera fuente y centro. Él en su misión en la tierra se sometió a la voluntad del Padre Universal y no es simplemente a un sometimiento arbitrario, sino que nosotros por voluntad propia debemos optar por el bien en base a nuestro discernimiento o al hacer un comparativo de lo que sucede cuando se hacen las cosas a la fuerza o lo que sucede cuando las cosas suceden por convencimiento. Hay personas que piensan que Dios debe dar como un manotazo, poner orden, debe con un manotazo poner orden tal como los humanos hacemos cuando dos personas están peleando, es decir, separarlas para que no sigan golpeándose, pero eso no aplica para todo porque en esta situación se trata de un momento que arregla ese momento, pero no es una política que atiende lo que provoca la intolerancia entre las personas, que anime el razonamiento de que la violencia no arregla nada y que se prevenga, se evite y erradique. Así es, Micael respeta el orden o la jerarquía o las atribuciones de cada quien. Por eso no hace nada a capricho como lo hacemos los humanos, o mejor dicho, algunos humanos. Muchísimas gracias, Rosalía. Gracias a todos también los que nos están acompañando en Facebook. Ahora sí, te paso la palabra, Víctor. Adelante, por favor. Sí, gracias, muy amable. Mire, yo nomás quiero aportar, son tan cortitos, son 4 párrafos del documento 54 relacionado con este estudio. Dice, estos son los reveladores, existen muchas razones que conocemos por las cuales los gobernantes supremos no destruyeron ni internaron inmediatamente a los líderes de la rebelión de Lucifer. Indudablemente existen otras y posiblemente mejores razones que nosotros desconocemos. Las características de misericordia de esta demora en la ejecución de la justicia fueron extendidas personalmente por Micael de Nevadón. De no haber sido por el efecto de este Padre Creador por sus hijos desviados, habría actuado la justicia suprema del superuniverso. Dice el siguiente párrafo, si un episodio semejante al de la rebelión de Lucifer hubiese ocurrido en Nevadón mientras Micael estaba encarnado en Urantia, los instigadores de dicho mal podrían haber sido aniquilados instantánea y absolutamente. Entonces, aquí están los otros cortitos, otros 2 nomás. Dice, el 4 dice, aunque el error es siempre dañino para una, el 5. Dice, aparte de la actitud de Micael hacia Lucifer, a pesar de ser él el padre creador de Lucifer, no le incumbía al hijo creador ejercer una jurisdicción sumaria sobre el apóstata soberano del sistema.
porque no había por aquel entonces completado su carrera de auto-otorgamiento, mediante la cual llegó a la soberanía incondicional de Nevadón. Y este es el último. Dice, los ancianos de los días podían haber aniquilado inmediatamente a estos rebeldes, pero raramente ejecutan a los malhechores sin una audiencia plenaria. En este caso, se negaron a invalidar las decisiones de Micael. Aquí cuando el maestro les dijo que regresaran, pero no lo quisieron. Bueno, esta es la aportación del 54. Nomás una preguntita también. Tratándose de la naturaleza belicosa del ser humano, cuando los reveladores nos enseñan que Andoni Fonta, cuando llegó la mente a esos hermanos, antes todos los animales, los macacos, los gorilas, los changos, chimpancés, tenían sus pandillas y entre ellas se mataban. Entonces, el instinto animal. Entonces, cuando los reveladores dicen que las dos mentes primeras que llegaron a Andoni Fonta, llegaron, entonces se dieron cuenta que pues ya sus primos ya estaban, ya les llamaban animales ellos a ellos, ¿verdad? Bueno, pero esas dos mentes llegaron a Andoni Fonta por medio natural, o también llegó el ajustador de pensamiento, y porque pues siempre ha existido la naturaleza belicosa hasta ahorita del hombre, pero nomás desde el principio usted, Jenny, sí llegaría el pensamiento, la chispa divina en ese, o llegó después Andoni Fonta, ¿cómo sería? Andoni Fonta nacieron humanos, nacieron con mente humana y don de la personalidad. El don de la personalidad y la mente se le da al niño cuando es concebido. Cuando Andoni Fonta fueron concebidos, ellos recibieron don de mente y don de personalidad. Está en el libro Duranti. Ellos nacieron humanos. Ellos no se convirtieron en humanos posteriormente. Un ser humano es un ser con mente humana y don de la personalidad. Sí. Si no, no es humano. Pero entonces, nacieron humanos de animales. Okay. La evolución produjo dos seres humanos. Y ya entonces, con su chispa divina. No, la chispa divina, el ajustador vino después. Cuando ellos tomaron su primera decisión moral, cuando tomaron, no me acuerdo en el momento exacto, que fue, creo que fue como a los 12 años, si alguien se acuerda, por favor, en qué edad tenían cuando no me acuerdo si fue, cuando decidieron irse o cuando efectivamente se fueron de la tribu. Eso no me acuerdo con detalle. Ellos salieron rumbo norte por el río. Sí. Ellos llegaron y recibieron ajustador. Ajá. Esa decisión les marcó ese regalo, digamos, en esos términos. Bueno, entonces cuando nacieron ya esas dos mentes ya venían del cielo, pues ya. Ya eran humanos, nacieron ya humanos. Eran humanos. Ok, sí, correcto. Sí, nacieron humanos. No se convirtieron en humanos en ningún momento. No. De entrada ya eran humanos. Sí, porque se apartaban de los macacos, ¿verdad? Porque todos se mataban y no querían que... La naturaleza animal es la parte evolutiva física. Evolutiva, sí. La parte física, nuestra parte carnal es la naturaleza animal y las tendencias animalescas del miedo, de la ira, de la tendencia a la guerra y no sé, otras cosas. Bueno, Alfonso, adelante, por favor. Gracias, Víctor. No, pues nada más. Ya me clarificó Marcito cómo está la situación y ya lo entendí más o menos, ¿verdad? Pero sí ya a estas alturas me cuesta trabajo entender las cosas que estamos tratando y me toma tiempo comprenderlas, ¿verdad? Pero sí estoy sincero en decir eso. Me toma tiempo en comprenderlas y nada más. Quisiera que Omarcito ya me clarificó cosas. Gracias.
Gracias, Alfonso. Otra cosita importante que le quiero mencionar respecto al tema de las situaciones en el mundo y las cosas que están pasando. Ustedes saben que si nosotros no vivimos la experiencia, muchas veces no comprendemos las cosas, ¿sí? Y tomamos malas decisiones por falta de experiencia. Entonces, a veces, si no sufrimos en carne propia las consecuencias o las acciones o ciertas situaciones, la gente no aprende. La gente vive, eso es algo que leí hace poco, que hay, no voy a nombrar específicamente nada, pero vamos a suponer que hay un grupo de personas que ha vivido siempre bien, cómodamente, con bienestar económico, que ha tenido situaciones favorables en la vida, que no ha perdido sus casas, su trabajo, su economía, etcétera, etcétera. Entonces toman decisiones erróneas en base a falta de observación y falta de conciencia. Entonces, cuando esas decisiones erróneas que tomó le producen la pérdida que esa persona esperaba que otros la perdieran, pero esa persona no, esa persona está aprendiendo una lección valiosísima. Entonces, a veces hay que pasar situaciones difíciles, duras, por causa de las propias acciones y elecciones. Y eso no se puede interrumpir porque es parte de un aprendizaje. Adelante, Octavio, por favor. Sí, hermanita. Nada más quiero concluir con esto. Lo que pasa es que probablemente otro de los puntos por los cuales el Maestro Jesús no ordenó el castigo, ¿no? O la eliminación de los que se pusieron en rebelión, es porque no hay que olvidar que son sus hijos. Realmente ellos son hijos de Jesús, porque fueron de sus primeras creaciones, ¿no? Junto con la ministra divina del universo local. Entonces, a veces el libro los trata como insurgentes, ¿no? Como que se rebelaron y todo. Pero en el fondo son hijos de Jesús, es su padre. Entonces, bueno, aquí está puede claro ser en el también 54. otra forma por lo cual pues trato de darles un poquito más de tiempo, ¿eh? Es como nosotros, no sé si ustedes han tenido hijos complicados, pero yo sí los he tenido y muy serios. Entonces uno trata a veces de que si no es de un modo, de otro modo, tratar de ayudarlos para que salgan adelante, ¿no? Entonces yo creo que también esa es otra de las razones por las cuales, y probablemente la principal, pero el libro no la menciona de esa manera, ¿no? Él lo menciona desde el orden administrativo, ¿no? Desde el orden de funciones de cada deidad que le tocó, ¿no? Y por qué lo hicieron. Pero pues, no hay que olvidar que esos son sus hijos, y entonces probablemente también es esa otra razón. Y referente a mi comentario anterior de que por qué Jesús no cambiaba las cosas, yo no estaba juzgando, simplemente es que el libro lo dice, y por ejemplo también en el documento 114 también nos habla de un cuerpo de serafines, decanos de la supervisión planetaria. Espero darme a entender lo que quiero decir. A mí, lo que dice ese documento, el 114, y lo que dice este párrafo que les leí hace un rato, yo estoy convencido que Jesús puede hacerlo, y lo que dice el documento 114 lo puede hacer. Lo que yo pienso es que por la línea evolutiva de esta esfera, que es Durantia, que de alguna manera el documento 23 lo dice, que es nuestra línea evolutiva a través de todo lo que estamos viviendo, es como se nos está forjando como mortales de Durantia. Algún propósito hemos de tener más adelante, por lo cual se nos está formando de esta manera. Pero también no hay que olvidar que el libro también es para otras esferas. A veces nada más pensamos que el libro de Durantia, o yo había pensado antes, hablo por mí porque a lo mejor ustedes no, pero yo he pensado que a veces Durantia nada más es para nosotros, pero no. Hay otras esferas donde este libro de alguna manera se aplica y que están en otras circunstancias muy diferentes, y que a lo mejor en aquellas esferas lo que dice el libro de Durantia tiende a hacerse un poquito más fácil, ¿no? Más no sé, como que se aplica de una manera más lineal, porque aquí hay muchas cosas que dice el libro y no se están haciendo.
pero es por lo que acabo de comentar. Eso era solamente mi aclaración, para que no se me tome así como un rebelde, ¿no? Como alguien que está hablando mal de Jesús. No, lo que pasa es que si el libro lo dice, ahí lo dice y lo comenta, yo lo leo, lo interpreto a mi modo y yo pienso que pues, mi interpretación puede ser correcta, no es la única, ¿no? Pero también hay que tomar otra en cuenta. Jesús tiene la facultad de dirigir sus planetas como a él le plazca, él es el soberano y él tiene una forma diferente, me imagino, de dirigir ciertas situaciones a como él piensa, ¿no? O como él decida, y es válido. Un ejemplo quiero dar referente a eso. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando Jesús en sus viajes que hizo con Ganit antes de empezar su predicación en Palestina, él tuvo la oportunidad. A mí me llama mucho la atención por qué no lo hizo, pero bueno, él tendrá sus razones. Tuvo la oportunidad porque se le daba un financiamiento para que fuera rector de una universidad, para que él fuera un rector de una universidad. Yo a veces, yo a veces le pregunto, no sé que nunca me ha contestado, pero a mí me hubiera gustado que él hubiera tomado esa oportunidad. ¿Por qué? Porque en el libro de Durante, en otro documento, dice de las prerrogativas y algunas situaciones que él podía hacer como mortal. Entonces, para mí, siento que él dejó una gran oportunidad ahí de poder formar la universidad, porque para mí él pudiera haber difundido su mensaje entre los jóvenes y de una manera impresionante, ¿no? A través de una escuela. No lo hizo porque para él era un poquito más, pues más personal, ¿no? Quiero entender que su situación de él era algo, su estilo era más personal. Otra situación que él no hizo para mi forma de pensar, ¿por qué no hizo un equipo más integral con Juan Bautista? ¿No? A Juan Bautista lo dejó aparte y él aparte. Y se respeta, ¿no? Fue su estilo de él, pero para mí que ahí faltó un poquito más de coordinación, porque a Juan se le dijo a qué venía, yo siento que estuvieron como distanciados, que pudieron haber trabajado de otra manera. Octavio, el caso pues, de no sé. Juan, permíteme, el caso de Juan era el precursor. Era necesario que no estuvieran en contacto para que el trabajo de Juan fuera eficaz, porque si se sabía en aquel tiempo en que todo el mundo se conocía que eran primos, eso hubiera arruinado el trabajo de Juan. Hubieran dicho, no, este está anunciándolo porque es el primo, porque lo quiere, porque lo conoce. Hubiera arruinado el trabajo. Por eso Jesús Puede no, ser, hermanita, no podía intervenir. Puede ser para usted una justificación, para mí no, pero bueno, cada quien Es la interpreta el verdad, libro es como. lo que pasó, es lo que sucedió. Era el Para mí no. precursor. Para mí no, y esto también hay que entender, todos vemos las situaciones de diferente manera, entonces a veces yo no quiero imponer a nadie mi forma de pensar, lo aclaro, ni simplemente lo interpreto yo de un modo, pero a veces no estoy de acuerdo como interpretan los demás. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque eso nos puede servir a todos porque aprendemos de todos, ¿no? Por ejemplo, su punto de vista de ahorita que usted lo dijo, ya lo había pensado, pero no se me hace suficiente, porque entonces, ¿para qué tomarse la molestia de venir y de que baje un ángel y todo, si en un momento dado, pues no fue suficiente? Pero bueno, ahí lo dejamos porque no es mi intención quitar tiempo. Gracias y Hay gusto que en leer saludarlo. con más cuidado, porque lo Gracias. dice el libro. Gracias, Octavio. Gracias, Irmita. Omar, adelante, por favor. No, qué pena con usted, yo dejé la mano levantada y gracias, Janet. Ok, gracias, Omar. Ramón, adelante, por favor. Muy buenas, maravillosas y bendecidas tardes les deseo a todos mis hermanos que están aquí presentes y me alegra cuánto oro yo y mira cómo se dan las oraciones, que todos nosotros podamos llegar a una interdependencia. Entonces, eh, 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 solamente quiero agregar algo, hermana Jenny. Mi pregunta es, digamos que cuando vinieron con un fin de reorganizar este mundo, ¿no? De hecho, hay planes de que se captaban jóvenes y
Disculpa, Ramón, cierra tu cámara porque la señal no nos instruidos permite y posteriormente escucharte. ellos iban a ir Cierra, llevando el mensaje. cierra tu cámara, por favor, si puedes. Ok, vamos a ver si se escucha mejor. Cierra tu cámara y se va a liberar la banda para ¿Se que puedas escucha mejor? A ver, Sí, habla, por favor. Sí, gracias. Ya la cerré, pero quiero saber si Sí. se mejoró. Sí, mejoró, gracias. Repite, por favor, la pregunta. Ajá, mi pregunta es la siguiente. ¿Me escuchan? Sí. Ok, la pregunta es la siguiente. Se le dio a inaugurar Dalmatia con los 100 de Caligastia y los otros 100 que se le sacó el plasma. Ellos venían con las instrucciones de organizar porque se ve que se dio un gobierno. Entonces, se tomaban jóvenes de otras localidades, se traían a la ciudad y se instruían y posteriormente tenían que ser llevados, ¿ok? Puede pasar, porque mencionaste sobre la experiencia, entonces la pregunta es la siguiente. Puede pasar que actualmente nosotros, un ejemplo, yo como joven lector del libro Durantia, mi hija lee y toma el libro Durantia de una manera en serio y entonces ella por disposición pueda ahorrarse muchas de las malas experiencias que nosotros hemos tenido que vivir. Te pregunto porque hay un amigo que conozco que hoy en día es médico psiquiatra, quizás en la localidad de Colombia, y él lo conoció antes la revelación de ser universitario. Y vaya que ha organizado su vida como un manual de vida por medio del libro Urantia. Entonces mi pregunta es, ¿será que por esa madurez espiritual, no solamente por el martillo de la experiencia? Esa es mi pregunta. ¿Se puede por disposición, por un joven que se instruye desde los 10 años y lee todo el libro Urantia y toma el libro Urantia en serio y por disposición se pone al servicio de Dios, se le facilita al ser humano ya, digamos que formateando la computadora, la mente, ese conjunto de paradigmas tan negativos, y pueda esa persona Se te corta mucho, pero creo que a luz y entendí. vida, como lo hizo Jesús de Nazaret? Es mi pregunta. Mira, déjame responderte así. La persona que se dedica a hacer la voluntad del Padre de todo corazón, a cultivar los dones espirituales, a comulgar con el Padre en adoración, a servir a sus hermanos, a trabajar para el progreso de la revelación, puede recibir en su crecimiento personal dones espirituales, de discernimiento espiritual, de perspicacia espiritual, de amor y sabiduría, de guía interior del ajustador, que lo conduzcan por caminos armoniosos en su vida. Ese es el estado de luz y vida. Claro que habrá circunstancias y experiencias en la vida que no las va a poder evitar, porque renacer del espíritu y crecer en espíritu transforma a la persona, pero no transforma al resto del mundo. Entonces va a tener dificultades, va a pasar por problemas, depende de la sociedad en que viva, depende de las circunstancias con las que se vaya encontrando en la vida, pero sí la calidad de vida de esa persona puede mejorar muchísimo, por supuesto que sí, pero no va a poder evitar las circunstancias generales de la sociedad en donde vive. O sea, Muchas gracias. Sí me quedó claro, obviamente, porque por decir aquí tenemos un ejemplo. Omarcito ha vivido esa experiencia. Omar quizás conoció de la revelación desde los 7, 8 añitos. Yo procuro ya en este momento transferir la revelación a mis hijas y de hecho lo están haciendo. Entonces mis hijas tratarán de, cuando ellos la adopten como tal, de transferírselo a sus hijos. Y cuando uno predica con el ejemplo, bien digo yo como un dicho, que el reflejo de los hijos son los padres. Entonces, vete en el espejo, o sea, si tú con el ejemplo no estás enseñando a tus hijos, ¿cómo quieres que tus hijos salgan derechos si a veces nosotros tenemos algunas imperfecciones que tenemos que corregir, ¿no? Obviamente, todos ya sabemos que el libro Durantia viene para eso. Entonces, muchas gracias para todos. Gracias a ti, Humberto, Ramón Humberto. Bárbara, adelante, por favor.
Ay, sí, felicidades por la reunión. Está muy interesante y siempre con muchísimo respeto, que es lo que los caracteriza a ustedes. Yo quería hablar, estoy súper contenta porque personas con el punto de vista de Octavio se necesita a veces en la reunión, porque creo que es el punto de vista del ateo y es el punto de vista de la persona antes de dar un salto de fe, la cuestión de ¿por qué la maldad? ¿Por qué se permiten los niños? ¿Por qué todo esto que nos cuestionamos cuando vemos que eso está pasando? Y bueno, yo quería hablar siempre de la forma en que entendí la revelación, es poniéndome en zapatos de mamá que soy, porque me gusta ver, observar a los niños como bebés. Y es que si lo que está pasando en otros cientos de planetas. Ellos están súper preparados para que esto, cómo lidiar con esto en planetas evolutivos. Nosotros no somos los únicos, los que no tenemos visión de lo que está pasando en cientos de planetas evolutivos. Es como poner a muchos bebés que están aprendiendo a caminar, están aprendiendo a ser bebés, a tener el desarrollo cognitivo. Y claro que se van a pelear, claro que se van a molestar, claro que se van a caer, claro que todo esto, ¿no? Y es lo que está pasando, que es que ellos esperan pacientemente a que toda esta etapa de oscuridad y por voluntad propia de todos los seres humanos, nosotros decidamos que el camino no es eso, no es guerra, no es matanza, pero ellos simplemente esperan. Si toman una reacción arbitraria, yo me siento como que, como, digamos, como que en un país comunista esto está bien, bien burdo lo que estoy diciendo, pero me siento como que me obligan a ir por un camino y que no se está tomando el buen camino por elección de cada uno de los seres humanos. Pero buenísimo, buenísimo que pongan estos temas porque cuando nos encontramos con personas que no conocen la revelación o que no están en fe, ellos no entienden cómo puede existir un Dios benevolente y todopoderoso que permite el mal. Y es que solamente miran la vida finita como si hubiese una vida hasta que mueres. Y es exactamente lo que estaba diciendo Ginny, que la vida es muchísimo más allá y solo lo que estamos viviendo es un pedacito, que igual está mal que esto ocurra, pero es parte del proceso evolutivo que nos tocó vivir. Eso era lo único que quería decir. Buenísimo, gracias Bárbara, preciosa reflexión. Víctor, adelante, por favor. Sí, gracias, gracias. Mire, yo nomás quiero hablar, bueno, dos cositas nomás, sobre la forma de interpretar de cada persona, de la vida de Jesús, ¿verdad? De cada persona. Entonces, yo también, pues desde que la vida de Jesús, él lo hizo o no hizo, o por qué no hizo, no, ¿verdad? Todo yo no, para mí, mi forma de interpretar, ¿verdad? Ok, pues lo que hizo y lo que está haciendo y lo que va a hacer, para mí es mucho, es perfecto, porque yo mi mente finita, ¿por dónde voy a, a, a decir que él, por qué no hizo esto, por qué no hizo aquello? ¿Verdad? No, no. Únicamente creo y sigo creyendo y tengo fe. Y ahí, con eso soy rico. Ahora, la otra, de que se puede hablar de una espada de dos filos, de adelantar lo que Lucifer quiso hacer. Por ejemplo, los chinos, a un niñito de 5 años ya le forman un lavadero, 5 o 6 años ya le forman un lavadero y lo obligan a las artes marciales y lo obligan y una disciplina horrible que el niño todavía no, su cuerpecito no está para soportar todo eso, pero los chinos se lo inyectan y entonces hay una razón también por qué los japoneses es tanta la disciplina que les inyectan a los niños desde niñitos, desde que andan gateando, a tal grado que los jóvenes llegan a la edad de 18, 19 años y se suicidan por tanta disciplina. Es el país número uno que no se aplica tanta disciplina y por qué es el número uno en suicidios de jóvenes. Pero esa es una de las razones que se ha venido esclareciendo, que es demasiada la disciplina que desde niñitos les están inyectando que no es su tiempo. Entonces la sabiduría, pues, bueno, yo ahorita ya soy tatarabuelo, pero a los padres nuevos, pues no, pues que se le vaya dando su tiempo, porque su tiempo, así como nos han enseñado,
nos siguen enseñando su tiempo, su tiempo, su tiempo. Claro. Pero si como el niño chino, que ya a los 7 años, no, cuidado, nadie se le para enfrente porque tiene un lavadrote y no, pues no. Es más, los doctores científicos dicen que eso es malo por sus organitos por dentro, que no están desarrollados. Bueno. Gracias, Víctor. Adelante, Marcelino, por favor. Gracias, estimada Jenny. Con respecto a lo que comentó Ramón, hay una cita interesante en el documento 100, sección 5, párrafo 3, de que aparece en la página 1099. Esto es referente a la sección de la conversión y el misticismo. Dice, debe aclararse que las profesiones de lealtad a los ideales supremos, el conocimiento psíquico, emocional y espiritual de la conciencia de Dios pueden crecer natural y gradualmente. Oye esto, natural y gradualmente, es decir, vía gradual. O bien, a veces se les puede experimentar en ciertas circunstancias como una crisis, es decir, vía crisis. El caso de Marcelino es vía crisis. El apóstol Pablo experimentó precisamente tal conversión repentina y espectacular ese día pletórico en el camino a Damasco. Siddhartha Gautama, es decir, el Buda, tuvo una experiencia similar la noche en la que permaneció sentado a solas y trató de penetrar el misterio de la verdad final. Muchos otros han tenido experiencias similares y muchos creyentes sinceros han progresado en el espíritu sin conversión súbita. Es decir, sea por la vía gradual, las dificultades nunca van a dejar de estar, pero ya en menos nivel que la vía crisis. Entonces, siempre van a haber dificultades en ese crecimiento, pero se pueden dar por varias circunstancias, entre las cuales una disposición mayor, como dijo Ramón, por vía gradual, y probablemente también por circunstancias de una disposición no mayor, pero con un gran potencial en la persona, por vía crisis. Quería compartir eso, estimada Jenny. Gracias, Marcelino. Adelante, Omar, por favor. Bueno, yo quería comentar algo al respecto de lo que decía Ramón, a raíz de esa bonita experiencia de enseñarle a los hijos la revelación. Eso es muy bonito realmente. En mi vida personal, pues crecí con el libro Durante. Yo crecí con el libro, es una experiencia muy bonita. Siempre con esa información, pues nunca tuve esa lucha o ese choque religioso o filosófico que la gente tiene que, uy, no, me encontré con el libro y me choqué y no sé, o sea, yo no he sentido qué es eso. Se me hace extraño, pero también me ha ayudado mucho a tener esa comprensión acerca de los creadores, la administración universal, el Dios es séptuple, las proyecciones, o sea, todo ese tipo de temas que conceptualmente son elevados, pero que obviamente son bonitos, pero hay algo importante a mirar, es que eso no consta la espiritualidad. Para mí la espiritualidad yace en la simplicidad de la vida y tener una vida religiosa activa, amena. Una religión, sí, ¿cómo es que es la revelación? Una iglesia sin Dios o tener a Dios que una iglesia sin Dios, algo así. El punto es de tener una relación con Dios. Pero ese tipo de conceptos no te espiritualizan. Pueden llevarte, puede ser una trampa para el propio ego. Y hay que tener cuidado con eso. Así que yo creo que hay que tomar las cosas en la medida que el niño va creciendo. En la medida que el niño va creciendo, la niña y tenga ese sentimiento, ese valor de vida. Y ya con el tiempo va a aprender lo otro, que sí es importante, pero primero lo primero. Y lo que decía Janet, la revelación necesita instructores, necesita líderes, y tampoco es fácil formarlos. No es fácil tampoco Bueno, levantarse. sobre eso Es de un trabajo formar, muy difícil. hermanito Omar, la formación de un instructor es personal, es el estudio personal y la práctica personal. Y El liderazgo en las cosas espirituales la da el propio Padre, a quien lo merezca. Está en mira, el qué libro. bonitas palabras.
Entonces, Porque el así es. liderazgo no va a salir de una escuela, ni de una institución, ni de un curso. El liderazgo espiritual es conducir a nuestros hermanos hacia el reino, es la autoridad del liderazgo la da el Padre a quien lo merezca. O sea, la persona espiritualizada, llena de amor, dedicada a servir, a esa persona el Padre le va a dar la autoridad del liderazgo. ¿Y en qué consiste ese liderazgo? Precisamente es ser un ejemplo vivo y ayudar a las personas a renacer del espíritu y a crecer. Algo que tú decías, Janet, es que la experiencia es la que en verdad enseña. La vida es tu verdadero maestro. En la medida que se estudia la revelación con cariño, con devoción real, nace ese vínculo. Yo siempre llamo ese vínculo, como cuando tú conoces a alguien, se genera un vínculo que va más allá de palabras. Y la revelación de eso empieza a transmitir algo, como dice la gente, entre líneas, pero hay algo más a fondo, que es el espíritu interactuando contigo. Y eso es muy bonito. O sea, no sé si ustedes lo han vivido, pero uno empieza a sentir algo interno, algo superior o supremo, no sé, en ese instante, como un regalo para ti, como un dulcecito. Y yo sé en mi corazón que todos ustedes que venimos de esta tierra y conocemos esta revelación, lo digo yo porque siento la certeza de eso, tal vez me equivoque, pero algo me dice que todos nosotros vamos a ayudar a instruir a otros mundos en rebelión ese tipo de información, porque se necesita instructores en el universo, en este sistema golpeado por la rebelión. ¿Y de dónde saca Dios Padre eso? De la misma gente, de ahí mismo. Jesús vino y de la misma gente tomó las personas para hacer su misión. Hubiera llamado a unos hijos magisteriales del paraíso, unos hijos instructores. No, él no lo hizo así. Tomó la gente de tierra, como se dice. Claro. Y yo a veces pienso ese tipo de cosas. Nosotros mismos estamos para ese tipo de cosas. Pero eso nace de la dedicación, del compromiso. Dice el libro, un descubrimiento de revelación. Eso es algo muy bueno, es un contacto con el espíritu. Y eso es muy bueno, es muy bonito e interesante y sentirlo. Y es muy bonito conocer esta revelación, pero tenemos que interactuar con la humanidad, ser amigo de todas las religiones, interactuar con una y con otra y tener esa vida activa social, sana, sin fanatismo, digo yo, desde mi experiencia. Y yo en mi experiencia veo que este tipo de escuelas como esta, que para mí es una escuela, este grupo, nos ayuda a enriquecer muchísimo. Así que eso es, aquí se pueden formar grandes líderes. El tiempo lo dirá. Muchas Gracias, gracias. Omar. Gracias, Omar. Oscar, adelante, por favor. Gracias, qué bonito, Omar. Bueno, yo tengo una pregunta para Marcelino. Marcelino, usted llegó a la conclusión de que el término absónito es una fusión de dos palabras, absoluto y finito. Pero yo tengo mi pregunta es, ¿por qué finito y no infinito? No son creados, así que no son finitos. Buena pregunta. No sé, estimada Jenny, si le puedo responder. Si Claro, no, espero. Ajá. adelante, por favor. Bueno, mire, estimado Oscar, el caso de finito significa limitación. O sea, yo no puedo yo debo caminar 3 kilómetros a pie. Y yo no puedo, no tengo capacidad para estar instantáneamente en el sitio. Tengo que esforzarme en caminar porque no hay vehículo, no hay avión, no hay carro, ni hay burro, por ejemplo, por lo menos para usar un burro. Entonces, debo caminar 5 kilómetros a pie y debo tardar, digamos, media hora o casi una hora, ¿no? Digamos, entonces tengo límite del tiempo y tengo límite de espacio, no puede ser instantáneo. Entonces es la causa de la finitud y aun cuando un serafín viaja a 900.000 kilómetros por segundo, tiene límite del tiempo y de espacio. Entonces es lo que ocurre la cuestión de la finitud, es decir, limitado
en una cantidad de circunstancias que tienen que ver con el tiempo y que tienen que ver con el espacio. En cambio, un absónito está instantáneamente en cualquier lugar, no tiene esa situación, y muchísimo más un absoluto. Entonces, eso es, estimado, y el caso de absoluto y nito definito, recuerden que los reveladores tuvieron que construir algunas palabras para poder dar a entender estas realidades que no estaban en el diccionario porque ninguna filosofía humana tenía esos aspectos que da Urantia. Y es una de las dificultades adicionales que tiene la revelación. Espero que le haya quedado claro, estimado Oscar. Sí, gracias, Marcelino. Gracias, Marcelino. Irmita, adelante, por favor. Hola, quisiera sumar a lo que dijo Omar, acerca de líderes. Líderes, yo supongo que todos los que aún hasta ahora estamos estudiando y desarrollándonos en el discernimiento de la revelación, de alguna forma somos líderes y todavía no hemos concluido el trabajo. Estamos empezando todavía. Hay mucha gente, muchos hermanos que necesitan conocer. Respecto a lo de la religión inicia en todos de la forma natural, con miedo, porque los niños también, cuando están pequeños, sienten miedo. Y como somos enseñados desde pequeños a la fe, en mi caso así fue, oramos y le pedimos a Dios o al ángel, porque aquí en México saludar al ángel y darle gracias es algo natural. Le hacemos la oración del ángel de la guarda. Entonces, pues, ángel, cuídame y cuídame, por favor, porque siento que hay peligro. Entonces, esto es parte de la religión evolutiva, pero con la religión, la revelación, nos llega ya grandes, pero la religión verdadera, la religión interior, la vamos experimentando conforme pasa el tiempo. Esto de sentir muy bonito, yo tengo la idea que muchos hermanos piensan acerca de la experiencia religiosa como unos fuegos artificiales donde la mente se aloca y el cuerpo explota y no es así. Realmente la experiencia religiosa es cuando existe y llega el cambio en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestra forma de conducirnos hacia los demás. Entonces, esa es la experiencia religiosa. Cuando Dios nos tocó y cambiamos nuestro derrotero antiguo inútil por algo positivo y creativo. Es cierto. Bueno, nada más quería comentar. Gracias, Irmita. Hermanitos, ya estamos en la hora, así que por favor, Octavio, si es posible, un minutito y un minutito, Víctor. Adelante, por favor, Octavio. Quería compartir esto, hermanita, porque nos puede servir. Dice, aclaremos que las revelaciones no son necesariamente inspiradas. Están hablando aquí de las limitaciones de la revelación, donde tarde o temprano los avances en cuanto a cosmología y eso puede superarse, ¿no? Y que de alguna manera también eso afecta a los jóvenes, porque dice que los estudiantes futuros de la revelación están tentados a descartar todo elemento de verdad religiosa genuina que pueden contener debido a que descubren errores frente a las cosmologías asociadas que ahí se presentan. Pero mi punto es mire, la cosmología de esas revelaciones no es inspirada. Está limitada por el permiso que tenemos para la coordinación y selección del conocimiento actual, aunque el discernimiento divino o espiritual sea un don, la sabiduría humana debe evolucionar. O sea que de alguna manera eso de la interpretación también es algo, pues no a cualquiera, ¿no? Por eso a veces cometemos cada tontería, decimos cada tontería. Pero entonces yo me pregunto,
¿cómo saber quién tiene el don y quién no lo tiene? ¿El don de qué? Porque pues el don del discernimiento divino o del discernimiento espiritual, aquí lo dice, aunque el discernimiento divino o espiritual sea un don, o sea, es como la fe, es algo que te da Dios. Recibe en la medida que la persona crece. Perdón, déjeme terminar ahorita, ya rápido. La sabiduría humana debe evolucionar. Y fíjese, la verdad es siempre una revelación, la autorrevelación cuando surge como resultado del trabajo del ajustador residente. Entonces, ¿no será que de alguna manera todas estas autorrevelaciones, pues, no sé, no espero no decir una tontería, pero ¿no será que usted tiene un don, el hermano Marcelino tiene otro don, yo tengo otro don, son diferentes dones, pero con diferente enfoque, y es válido? Por eso también el Maestro Jesús decía en su momento, hay que respetar la forma de interpretar cada quien, porque lo único que me interesa a mí es la unidad espiritual. Bueno. No lo que diga cada uno, porque para cada uno tiene su interpretación y es válida, ¿no? Déjame... Espero no haber enredado, pero tres puntos importantes, Octavio. Lo que leíste está mal traducido. Es un error de traducción. En inglés no dice eso. Dice, creen descubrir errores. No dice que descubren errores. Creerán descubrir errores. No hay errores. La ciencia ya va descubriendo. Perdón. Mi punto no es eso de la cosmología. Está bien, yo estoy aclarando de paso. Déjelo para otro. Mi punto aquí es lo de la capacidad de interpretar el libro. Está bien, por eso, 3 puntos. Y del otro sí lo entendí. No hay problema, ese es otro punto. Que la revelación no es inspirada significa que no es lo que ellos quieran, lo que se les ocurre, lo que les nace de la mente. Tienen instrucciones precisas para la revelación. Eso significa que no es inspirada, que no es de acuerdo a la inspiración personal, a la idea personal, a lo que quieran ellos. Eso es. Y lo último que habías dicho, ¿cómo fue? De los dones, el don del discernimiento divino o espiritual. Dan a entender que es un don que se te otorga. Sí, pero el problema es que todos tenemos diferente interpretación dentro de ese don. Ya me acordé. O cómo saber quién tiene el don correcto y alinearse a ello, ¿no? Porque también es válido. El punto es, si la interpretación es veraz, si la interpretación es real, si la interpretación es acertada. El maestro defendía la interpretación experiencial de la verdad divina que él les enseñaba. No era una interpretación especulativa, no especulaban. Lo que defendía el maestro era que los apóstoles expresaran la interpretación de su experiencia interior personal con Dios, con la verdad divina que el maestro les estaba enseñando. Esa es la interpretación que validaba el maestro, no una interpretación inventada de algo desconocido, sino una interpretación personal de una realidad experiencial que poseía cada uno. Ahí está el punto. Entonces, el discernimiento espiritual te permite comprender la realidad. Y la verdad personalmente revelada es la verdad experienciada, ampliada por la experiencia de esa verdad, no una invención de la mente o una especulación sobre algo irreal. Ese es el punto. Hermanos, Pero, ¿qué es el trabajo del ajustador residente? Exacto, por eso nos va espiritualizando y nos va aumentando la capacidad de discernimiento. Hermanos, 30 segundos, por favor, cada uno y cerramos. Ok, no, rápido, un rayito. Para mi hermanito, Marcelino, para el hermano Marcelino, mire, hermanito, sí, bueno, 900,000 kilómetros por segundo viaja la Serafina, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos, sí. Bueno, ¿cuántos segundos tardaría en traer a Adán y Eva, las Serafinas? Vaya, no se sabe. Bueno, Alfonso, bueno, listo. Alfonso, por favor, 30 segunditos y cerramos porque ya nos pasamos. Sí. No, para mí, en lo personal, lo que cuenta es cómo tratemos a los demás, cómo sintamos ese amor por el prójimo,
¿Cómo podemos acercar Sí. esta revelación hacia nuestros semejantes? Ujú. Ahí es donde vamos a ver de qué estamos hechos y a qué estamos haciendo. Muy bien. Nuestra relación y cómo llevemos la verdad a los demás. Ese para mí es el punto principal. ¿Cómo voy a hacer de servicio a otros? No qué tan intelectualmente soy o qué espiritual soy o qué sabio soy. No, es cómo voy a tratar a mis semejantes. Eso es lo que yo quería decir en lo personal. Gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, hermanos, nos quedamos pendientes con la lectura de las dos primeras partes del documento 119. Entonces, estoy en deuda o estamos en deuda con Omar y con Ángela. O sea, Ángela, si estás por ahí, si ustedes nos hacen la bendición de acompañarnos la próxima reunión, ustedes empiezan, si quieren, leyendo esas dos primeras partes, ¿sí? Y después, Silmita, si quieres, tienes otra parte. Bueno, hermanitos, gracias a todos por su presencia. Gracias. Bendiciones. Que pasen linda semana. Abrazos. Igualmente. Cuídense. Un gran abrazo para todos y todas. Gracias. Bye. Chaito, chaito para todos, Víctor. Vaya, Tacubaya. Gracias a los amigos y amigas que nos acompañaron en Facebook. Abrazos para ustedes también. Nos vemos el domingo.